A raíz de los temas planteados dentro del curso Mandamientos Fantasma que estamos llevando a cabo en este canal, particularmente los relacionados con la masturbación, el tema 49, la pornografía del tema 50 y la lujuria y el mirar con deseo del tema 51, han surgido muchas dudas que son completamente legítimas, pero también peligrosas si se abordan con ligereza o con una mentalidad reducida a lo legalista. Porque aquí hay que decir algo con absoluta claridad desde el principio. El hecho que dentro del marco del Tanaj y de la Torá, leídos en su nivel de Peshat, llano y contextual, y dentro del pacto de los Benei Noyaj, no exista una prohibición legal explícita, estructurada como tal, sobre ciertos comportamientos sexuales, no significa de ninguna manera que el ser humano tenga una carta abierta para poder entregarse sin ningún límite a ese tipo de actividades. Esa conclusión sería no solo simplista, sino profundamente errónea y equivocada. El error más común es pensar que si algo no está legislado como una prohibición formal, entonces es neutral o incluso se llega a pensar que es aceptable en cualquier grado. Pero nuestra bendita Torá nunca fue un manual reducido a prohibiciones explícitas, sino una guía para poder construir seres humanos íntegros, seres humanos conscientes y siempre alineados con la dignidad de haber sido creados Betzelem Elohim, a imagen divina de Hashem. Por eso, el enfoque correcto no comienza cuando nos preguntamos si está prohibido o no. Esto ya lo estamos aclarando a lo largo de las clases del curso, quitando todos esos dogmatismos, todas esas penas y vergüenzas, todos los lastres ideológicos y cadenas litúrgicas que ustedes como alumnos, por el paso en las diferentes religiones, se han ido poniendo encima, o les han impuesto los diferentes líderes carismáticos a los que ustedes han rendido respeto en sus religiones. Para eso es este curso, para desmentir y eliminar toda la basura religiosa que existe en sus vidas. Pero debemos ir más allá y preguntar algo mucho más profundo que la simpleza del está prohibido o no. Y esto será la brújula a partir de hoy en sus vidas cuando no encuentren una legislación para alguna situación en la que se vean inmiscuidos en su vida. La pregunta brújula va a ser: ¿esto que voy a realizar, esto que voy a ver, esto que voy a contar, esto que voy a internalizar, a oír, o esto que voy a probar, construye o degrada mi humanidad? Es una pregunta muy importante. Y aquí voy a introducir los pilares que deben guiar toda esta clase. Primero, el autocontrol. Segundo, las virtudes humanas descritas en el Tanaj, las cuales son deseables que realice el hombre, que desarrolle. En tercero, el respeto al Tselem Elohim, la imagen divina en el ser humano. Y finalmente, el desarrollo de una ética universal sana, sin necesidad de apropiarse de pactos ajenos. El Tanaj constantemente describe al ser humano ideal no como alguien que simplemente evita o se abstiene de lo prohibido, sino como alguien que aprende a dominar sus impulsos, alguien que cultiva su carácter y que también actúa con sabiduría y discernimiento. El libro de Mishlei, de Proverbios, por ejemplo, exalta el dominio propio, la prudencia, la capacidad de contener los deseos y también la capacidad de dirigirlos correctamente. El ser humano no fue diseñado para ser esclavo de sus propios impulsos, de sus deseos, de sus emociones y sentimientos. El ser humano fue diseñado para gobernar todo eso. Cuando una persona se deja arrastrar
por la lujuria sin control, aunque no esté violando una ley explícita del pacto de los Bnei Noyaj, está debilitando su estructura interna, está erosionando su capacidad de autodominio y también está degradando su propia dignidad. El problema no es solo el acto en sí, queridos alumnos, sino lo que ese acto va formando en el carácter de la persona. En el caso particular de la masturbación, es fundamental abordar el tema con madurez y sin moralismos vacíos, pero también sin ninguna ingenuidad. Si una persona recurre a ella, debe entender que no es un acto neutral, cuando este acto se puede volver compulsivo, o cuando se vuelve desordenado o dependiente de impulsos e imágenes que pervierten su realidad. El problema no es un acto aislado en sí mismo, sino cuando este acto se convierte en un patrón que domina la conducta del ser humano. La sexualidad humana tiene un impacto muy profundo en la mente, en la percepción de los demás y en la capacidad de vinculación afectiva. Cuando la masturbación se vuelve frecuente, se vuelve adictiva, compulsiva, lo que genera es una serie de consecuencias reales tanto en los hombres como en las mujeres. En el caso de los hombres puede provocar disminución de la sensibilidad, dificultades para mantener la excitación con una pareja real, dependencia de estímulos específicos, eyaculación descontrolada, precoz o incluso disfunción eréctil asociada a estímulos irreales. En las mujeres puede generar desconexión emocional en la intimidad, dificultad para vincular el placer con la relación real, dependencia de fantasías o también de estímulos específicos y una percepción distorsionada del encuentro íntimo. En ambos casos, queridos alumnos, cuando esta práctica se vuelve desordenada, puede y afecta seriamente la vida de una pareja a futuro. ¿Por qué? Porque el sexo dentro de una relación estable, especialmente con miras al matrimonio, no es solo un acto físico y ya, sino un lenguaje profundo de conexión, de entrega y de construcción de una relación mutua. Si una persona ha entrenado su cuerpo y su psique y su sexualidad durante años a responder únicamente a estímulos individuales, a estímulos rápidos, controlados y fantasiosos, luego puede encontrarse con grandes dificultades para poder adaptarse a la realidad de una relación donde el otro existe, donde ya existe una pareja, donde la otra persona también siente y requiere conexión emocional y tiempo para producir el placer. Por eso, desde la soltería, el objetivo no es la represión enfermiza del acto de la masturbación, sino el desarrollo de una sexualidad sana, equilibrada y con autocontrol que permita a la persona llegar a una relación futura con una estructura emocional y física completamente funcional. La libertad no es hacer lo que se quiere sin ningún límite. La libertad es tener la capacidad de decidir, pero con conciencia, con discernimiento y dominio sobre uno mismo. Ahora bien, el tema de la pornografía, llegaron muchas preguntas que desafortunadamente estaban demasiado desviadas a través de mi WhatsApp. Este tema es aún más delicado y más peligroso por su naturaleza progresiva y hoy les voy a contar una situación que les hará cambiar su cosmovisión acerca de este tema. Aquí no estoy hablando solo de un acto individual, sino de un sistema que reconfigura la mente humana. La pornografía no es estática, funciona como una cadena de escalones o eslabones donde cada nivel normaliza el siguiente. Lo que hoy parece leve, por así decirlo,
mañana se vuelve insuficiente para la persona que se está volviendo adicta a ello. Y entonces la persona comienza a buscar estímulos más intensos, más extremos y obviamente más desviados. Este proceso no depende tanto de la fuerza de voluntad de la persona, sino de algo mucho más profundo. Lo que su mente ha normalizado ya no lo necesita. Por lo tanto, avanza y avanza hasta la degradación. Cuando alguien se expone repetidamente a contenido sexual explícito, comienza a cosificar a los demás, a ver a todas las demás personas como objetos de consumo sexual y no como seres humanos con dignidad creados a imagen divina. Se empiezan a normalizar conductas que en otro contexto serían vistas como degradantes, conductas violentas o también humillantes. La persona puede comenzar consumiendo contenido aparentemente inofensivo y heterosexual, pero con el tiempo puede avanzar hacia contenidos cada vez más extremos y desviados, cruzando fronteras que antes le podían parecer impensables, pero que ahora ya ha normalizado, y entonces cruza esas fronteras, esos límites cognitivos que la misma persona tenía. Y ahí, queridos alumnos, es donde la pornografía deja de ser un hábito y se convierte en una adicción visual que esclaviza la mente de la persona afectada. El problema no es solo lo que se ve, sino en lo que eso está convirtiendo a la persona adicta. Porque tarde o temprano, queridos alumnos, y esto es una realidad, lo que se normaliza mentalmente siempre buscará manifestarse en la realidad, manifestarse a través de actos específicos, y ahí es donde aparecen conductas físicas que pueden y son dañinas, denigrantes o destructivas, no solo para la persona, sino para quien la rodea. Por eso la pregunta clave en todo este tema no es ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo practicar? ¿O qué puedo probar sin romper una ley? Sino ¿qué estoy construyendo en mí como ser humano? El Tanaj no necesita legislar cada detalle de la conducta humana porque asume que el ser humano tiene inteligencia, tiene discernimiento y tiene capacidad moral. El pacto de los Benei Noyaj establece los fundamentos mínimos para poder sostener la humanidad, pero a partir de ahí se espera que el ser humano construya una vida ética, una vida moral, digna y consciente. Nadie necesita una prohibición explícita para poder entender que convertirse en esclavo de los impulsos, en esclavo de sus deseos, o cuando se convierten las personas en cosificadores de los demás o degradadores de la propia sexualidad, nadie necesita una prohibición para entender que esto va en contra de la dignidad humana. Por lo tanto, honrar el Tselem Elohim implica aprender a reconocer que el cuerpo, la mente y la sexualidad no son juguetes ni herramientas de consumo, sino dimensiones profundas de la existencia humana que deben ser tratadas con respeto. En última instancia, todo esto se reduce a una pregunta fundamental que cada uno de ustedes debe hacerse con honestidad. ¿Esto que voy a hacer, esto que voy a probar, esto que realizo, esto que ya veo como hábito, esto que ya normalicé, o esto que practico en mi día a día, eleva mi humanidad o está degradando mi humanidad? Porque puede no haber una legislación específica en cada caso, pero sí hay una dirección clara en la voluntad divina expresada en el Tanaj. El ser humano fue creado para construir, no para degradarse. Fue creado para dominar sus impulsos, no para ser dominado por ellos. El ser humano fue creado para vivir con dignidad, no para convertirse en esclavo de todos sus deseos.
Y cuando una persona entiende esto, deja de buscar el límite mínimo de lo permitido en preguntas absurdas de qué está permitido y qué no, y comienza a construir una vida basada en conciencia, responsabilidad y verdadero crecimiento humano.